mis amigos, bienvenidos a 10 preguntas. Somos un ministerio laico adventista de apoyo a la Iglesia Adventista del Séptimo Día para proclamar el último mensaje de un Dios amoroso y justo a un mundo que perece. Nuestro Señor Jesucristo nos ha dejado un mandato: ir y predicar el Evangelio a toda nación, pero también nos ha dejado un mensaje para el fin. Y este mensaje lo encontramos en el libro de Apocalipsis, el último libro de la Biblia, en el capítulo 14, donde surgen 3 ángeles con un solo mensaje: la verdadera adoración y la lealtad a Dios. Un mensaje que nos habla de juicio, pero también un mensaje amoroso que nos llama a volver a nuestro buen Dios. Este mensaje debe ser predicado, porque inmediatamente después aparece en las nubes de los cielos nuestro amado Señor Jesucristo a buscar a su iglesia. Amén. Por eso, mi querido, mi querida, este ministerio quiere aportar un pequeño granito en la proclamación de este bello mensaje. Mi hermana Ivette Amel, Hola amigos. y este servidor, Gerardo Contreras, queremos estudiar la palabra de Dios junto con usted, invitarlo para que podamos descubrir las preciosas verdades que Dios nos tiene guardadas en este maravilloso libro, la Santa Biblia. Y queremos prepararnos para ese momento, para ese gran encuentro de nuestro Señor Jesucristo con su pueblo, y nosotros queremos estar allí. Y deseamos que usted también lo esté. Este mundo tiene que pasar por serias dificultades, está profetizado, pero solamente aquellos que hayan hecho provisión en Dios podrán ser tenidos por dignos de soportar la prueba. Por eso, mi querido, mi querida, la palabra de Dios nos llama a que nos preparemos, porque Cristo viene pronto. Amén. Y ese mensaje debemos proclamarlo a un mundo que perece. Mi querido, mi querida, nuestra gran comisión es ir y predicar el Evangelio, pero también debemos estudiar todo lo que nuestro Señor Jesucristo nos dijo que debiéramos saber para no caer y ser entrampados en el engaño. Es por ello que nosotros le invitamos a usted a que pueda mandarnos sus dudas, sus inquietudes, para que nosotros podamos estudiarlas, sus preguntas, y nuestra hermana Ivette y este servidor le contestaremos con la Biblia sus interrogantes, para que usted pueda crecer en conocimiento. Y en la palabra de Dios nos muestra que Dios, cuando le buscamos en oración, cuando le buscamos con humillación, Él se deja ver y está dispuesto a otorgarnos su perdón. Este pueblo, antes de recibir a nuestro Señor Jesucristo, debe arrepentirse, debe hacer las paces con Dios. Por eso debemos buscar a nuestro buen Dios con espíritu de humillación, con espíritu de arrepentimiento, pedir perdón por nuestros pecados, arreglar nuestras cuentas con nuestro buen Dios, y Él está más que dispuesto a perdonarnos. 10 preguntas están para servirle, mi querido, mi querida. Estamos para poder ayudarle a usted y ayudarnos a nosotros, para prepararnos para esa gloriosa venida de nuestro Señor Jesucristo pronto en las nubes de los cielos. Amén. Puede escribirnos a la dirección de correo 10preguntas@hotmail.com, que nosotros le contestaremos. Gracias por estar con nosotros y que Dios le bendiga. Amén. Hola amigos y amigas, bienvenidos a su programa 10 preguntas sobre la Biblia. Reciban nuestro más cordial saludo de estos servidores, Ivette Amel y nuestro hermano Gerardo Contreras. Hola amigos. Somos un ministerio laico, adventista, de apoyo a la Iglesia Adventista del Séptimo Día, y hoy queremos presentarles a ustedes un tema muy relevante para nosotros y para el mundo actual.
El tema de hoy lleva por título La oración y la fe. Esperamos que sea de interés, pero más que interesante, que sea de crecimiento espiritual para todos ustedes. Pasemos entonces al desarrollo del programa. Vamos a dar paso a nuestra primera pregunta. Dejemos que sea el santo libro de Dios el que nos guíe, el que nos responda y con el cual estaremos acompañados durante el transcurso del programa. Pasamos entonces a nuestra primera pregunta. Dice así: ¿cómo nos comunicamos con Dios? Hola amigos, es una pregunta muy interesante. ¿Podemos comunicarnos con Dios? ¿Realmente existe forma que Dios dispuso para que nos comuniquemos con Él? Claro que sí. La Biblia nos habla de diferentes formas en que Dios se comunica con nosotros y nosotros también podemos comunicarnos con Él. Vayamos a nuestra Biblia y abramos en el libro de Daniel. Allí nos enseña el libro de Daniel, capítulo 9, el versículo número 3. La forma en que un profeta muy amado de Dios buscó a Dios de una manera que nosotros podemos hacerlo hoy. Dice así: Daniel capítulo 9 versículo 3: y volví mi rostro a Dios el Señor, buscándole en oración y ruego, en ayuno, cilicio y ceniza. Daniel en esta oportunidad había tenido una grande visión, pero él no conocía el significado. Quedó perturbado, quedó enfermo. Y después que se repuso de su enfermedad, por cosas tan abrumadoras que le tocó presenciar y ver en visión, él buscó a Dios, buscó respuesta. Y él lo dice, buscó en oración, en ayuno, en cilicio, ceniza. Es una expresión del Antiguo Testamento, es decir, buscarlo como de duelo, con un corazón muy contrito, muy dolido, con mucho pesar y reverencia ante Dios. Y Dios le escuchó. Es más, hermano, en la Biblia tenemos también muchos ejemplos de personas que oraron con un corazón contrito, con arrepentimiento. Tenemos el ejemplo de David, cuando cometió el pecado contra Urías, Eteo. Él se sintió muy arrepentido. Tenemos la oración de Nehemías, cuando clamaba a Dios por su pueblo cautivo en Babilonia también, al igual que Daniel. Y muchos ejemplos más de personas que han clamado a Dios y han pedido perdón a Dios por sus pecados. Y es por eso que la oración es importante para todos nosotros, muy importante. Amén. Pasamos entonces, amigos, a la pregunta número 2. Dice así: ¿qué es la oración? ¿Qué significa orar a Dios? Hay un ejemplo que lo da muy gráfico, mis queridos, para que podamos entender cómo debiéramos nosotros tener la actitud al orar. Vayamos al libro de 1 de Samuel, capítulo 1. En el capítulo 1, del versículo 9 en adelante, dice así: y se levantó Ana después que hubo comido y bebido en Silo, y mientras el sacerdote Elí estaba sentado en una silla junto a un pilar del templo de Jehová, ella con amargura de alma oró a Jehová y lloró abundantemente. E hizo voto diciendo: Jehová de los ejércitos, si te dignares mirar a la aflicción de tu sierva, y te acordares de mí, y no te olvidares de tu sierva, sino que dieres a tu sierva un hijo varón, yo lo dedicaré a Jehová
todos los días de su vida, y no pasará navaja sobre su cabeza. Mientras ella oraba largamente delante de Jehová, Elí, el sacerdote, estaba observando la boca de ella. Pero Ana hablaba en su corazón y solamente se movían sus labios, y su voz no se oía, y Elí la tuvo por ebria. Entonces le dijo Elí: ¿hasta cuándo estarás ebria? Digiere tu vino. El sacerdote creía que ella estaba tomando vino. La confundió, pero ella tenía un dolor inmenso en su corazón porque ella quería un hijo y le rogaba a Dios que le diera un hijo. Y Ana le responde diciendo: no, Señor mío, yo soy una mujer atribulada de espíritu. No he bebido vino ni sidra, sino que he derramado mi alma delante de Jehová. La forma en que nosotros podemos comunicarnos de una manera eficaz con Dios es llegar con todos nuestros límites, derramar nuestra alma en arrepentimiento, en dolor, clamando las promesas de Dios. Y Dios nos escucha. Dios nunca dejará a un siervo, una sierva, un hijo, una hija que viene a Él con corazón sincero. Nunca. Por eso nosotros debiéramos tener la actitud reverente de orar a Dios de forma sincera, de forma honesta. Y Dios va a atender el pedido de nuestra oración según su providencia. Pasamos a la número 3. Dice: ¿cuánto poder tiene la oración sincera? Sabemos que Daniel, cuando oró fervientemente, su oración fue contestada. Cuando Ana oró sinceramente, Dios la escuchó y le dio un hijo varón también, el profeta Samuel. Cuando nosotros buscamos a Dios en oración, Dios atiende nuestra súplica según su voluntad. En el libro de Santiago, vamos a buscar en nuestra Biblia el libro de Santiago y nos dice si realmente la oración de Dios es eficaz. ¿Sí? Santiago capítulo 5, versículo 16, dice así: confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. ¿Por qué? Porque la oración eficaz del justo puede mucho. La oración de la persona que está en paz con Dios y en comunión con Dios, esa petición, Dios la escuchará. Debemos orar los unos por los otros para lograr perdón de pecados, paz con Dios y comunión con los hombres. El que nos perdona los pecados es únicamente Cristo, pero debemos pedir perdón por las ofensas que cometemos. Y es ahí donde la oración eficaz del justo, dice el apóstol Santiago, puede mucho, porque Dios está atento, su oído está atento a la oración de sus hijos. La número 4 dice así: ¿en nombre de quién debe orarse? Nuestro Señor Jesucristo nos enseñó a cómo orar. El acto de orar no es sencillamente abrir nuestra boca y pedir, y pedir, y pedir. Tenemos a veces mal entendido el tema de la oración, entre otras cosas, porque creemos que Dios es una chequera en blanco. Escribimos, pedimos y ya se nos viene, se nos presenta. Dios conoce nuestras necesidades mejores que nosotros. Y Dios también conoce qué es lo mejor para nosotros. En el libro de Juan, el capítulo 14, vamos a buscar en nuestra Biblia, el libro de Juan, capítulo 14, en el versículo 13, y dice así:
todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si algo pidieres en mi nombre, yo lo haré. Jesucristo nos dice que tenemos que orar al Padre. Tenemos que dirigir nuestras súplicas, nuestros ruegos a nuestro Padre Celestial. Pero en el nombre de Jesucristo. Porque Él es el único que ante el Padre nosotros somos aceptos. Nuestras súplicas son aceptas y nuestros ruegos son aceptos en Cristo. Debiéramos acercarnos en oración al Padre en el nombre de Jesucristo, amén, en quien son perdonados nuestros pecados, en el sacrificio vivo por el cual fue hecho por causa nuestra. Entonces Dios escuchará nuestras oraciones. O sea, hermanos, que nuestras oraciones tienen que ser en nombre de nuestro Señor Jesucristo y a nuestro Padre Celestial, no en nombre de ninguna otra persona, porque ni de ninguna otra deidad o divinidad. Exactamente. Porque la misma palabra de Dios en el libro de Timoteo nos dice que hay un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, nuestro Padre. Jesucristo el justo. Exactamente. Hoy conocemos que puede ser que estemos acostumbrados o conozcamos personas, gente, nuestra llegada, que ora a los santos, que ora a la Virgen María, que pide intercesión a un sacerdote católico. Sin embargo, la palabra de Dios es muy clara. Nos dice que debemos acercarnos al Padre únicamente por medio de su Hijo Jesucristo. Amén. No tenemos otro camino, no tenemos otra forma eficaz de llegar a Dios, sino es por medio de Cristo. Porque en Él están dadas todas las abundancias que nosotros necesitamos para llegarnos al Padre. En el nombre de Jesucristo debieran ser nuestras oraciones y únicamente a Él para ser pedidas y atendidas por nuestro Padre Celestial. Muy bien. La pregunta número 5 dice, ¿contesta Dios nuestras oraciones? A veces nos encontramos con personas que dicen o reniegan, yo no creo más en Dios, Dios a mí no me escucha, no responde nuestras oraciones. Pero a veces, ¿qué le estamos pidiendo a Dios? ¿O nos convendrá eso que le pedimos a Dios, que no se nos concede? Dejemos que sea la santa palabra de Dios la que nos responda esta pregunta. Exactamente. ¿Cuántas veces hemos escuchado a hombres y mujeres que nos dicen, yo siempre oro a Dios, pero a mí Dios no me tiene en cuenta? Dios no me escucha. Porque a veces pensamos que Dios es hombre. Y como nos escuchan los hombres, queremos que nos escuche Dios. ¿Qué nos dice el Señor Jesucristo con respecto a esto? Vayamos al libro de Mateo. Mateo, capítulo 7, versículo de 7 al 11, que dice así. Pedid y se os dará, nos dice el Señor Jesucristo. Buscad y hallaréis. Llamad y se os abrirá. Porque todo aquel que pide recibe, y el que busca halla, y el que llama se le abrirá. Por eso cuando vamos a Dios con sinceridad y lo buscamos a Él, Él se deja hallar, Él se deja encontrar por el alma que lo busca de corazón sincero. ¿Qué hombre hay de vosotros que si su hijo le pide pan le dará una piedra? ¿O si le pide un pescado le dará una serpiente? Pues si ustedes, siendo malos, saben dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que se la pidan? Si nosotros, mis queridos, mis queridas, tenemos a nuestros pequeñitos, a nuestros hijos, y ellos nos piden que le demos comida porque tienen hambre, y nosotros nos esforzamos para hacerles lo mejor que podemos su comida,
Y cuando vemos que tiene frío, lo abrigamos con la mejor ropa que podemos abrigarlo. Y calzarlo con el mejor calzado. Si nosotros, siendo malos, sabemos darle buenas cosas a nuestros hijos, ¿cuánto más nuestro Padre Celestial nos dará sus bendiciones a nosotros, sus hijos? Él es que todo amor, todo cuidado, Él es nuestro Creador y Redentor. Él ha dado a su Hijo para que nosotros podamos estar con Él. ¿No nos dará juntamente con Cristo todas las bendiciones también? Por eso debemos pedir con fe y saber pedir también. Que siempre se cumpla la voluntad de Dios, porque la voluntad de Dios es perfecta. A veces nosotros pedimos, pero somos un poquito egoístas, somos un poquito caprichosos y queremos nuestro deseo inmediato cumplido. Pero Dios sabe lo mejor que a nosotros nos conviene. Y Él actúa de acuerdo a lo mejor que nos conviene, porque nos ama. Bien. La pregunta número 6 dice, ¿qué es la fe? Esta respuesta la podemos obtener en el libro de Hebreos, capítulo 11, versículos 1 y 6. Sí, mi hermana. El libro de Hebreos, del que el apóstol Pablo le escribe a los hebreos, a los judíos, a sus paisanos, él menciona un hecho muy relevante. Él describe algo con mucho detalle y da muchos ejemplos de lo que es la fe. Y él dice así: la fe es pues la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Es decir, yo tengo que creer que voy a recibir algo antes de recibirlo y ver algo que no estoy viendo. Creer que estoy viendo algo que no lo veo. Adelantarme a mis sentidos, a mi vista, a mi tacto, a mi gusto. Adelantarme, decir, Dios lo ha prometido, Dios lo cumplirá. Yo no lo veo, pero sé que lo hará. La fe, mis queridos, mi querida, es fundamental, es intrínsecamente primordial al acercarnos a Dios. Porque tenemos que creer que Dios existe. Y yo no he visto a Dios. Y creo que usted tampoco, ni ninguno de nosotros. Pero Dios nos ha dado ese don que es la fe para creer que Él está y que Él recompensa a los que le buscan. Muy bien. La séptima pregunta dice, ¿cómo se desarrolla la fe? La fe no es un don, la fe es un don de Dios, pero no es un don que hoy lo tengo y mañana no lo tengo. O que hoy no lo tengo y mañana sí lo tendré. La fe se va desarrollando de una manera muy específica. En la carta a los Romanos, el apóstol Pablo nos dice cómo se desarrolla esa fe. Vayamos al libro de Romanos, el capítulo 10, versículo 17, que dice así: así pues la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Es decir, yo voy a comenzar a tener fe cuando alguien me hable de Dios. Y ese alguien me va a llevar a la palabra de Dios. Y cuando comience a conocer a Dios por medio de su palabra, entonces voy a ir creciendo en fe, porque voy a ir conociendo a Dios que Él se describe en su palabra. Es decir, vuelvo a leerlo. La fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. A medida que vaya estudiando la palabra de Dios, leyendo los relatos bíblicos, leyendo el ministerio de Jesucristo, las cartas apostólicas, y ver lo que Dios tiene para mí, mi fe va a ir creciendo día a día para conocerle a Él por medio de su palabra. Dios ha dejado este libro para que nosotros sepamos de Él, para que nosotros le conozcamos a Él y para que podamos ir creyendo en Él también. Por eso, la fe siempre tiene que estar basada en la palabra de Dios. Amén.
No puedo tener fe a lo que se dice una fe falsa. Existe una fe verdadera y una fe falsa. La fe verdadera es la que está fundada en la palabra de Dios. Y la otra fe, a la que llamamos presunción, es la que no está fundada en la palabra de Dios. Tiene diferentes fundamentos. Fundamento en mis convicciones personales, en mis prejuicios personales, en lo que miro y no lo que dice la palabra de Dios, en lo que siento y no lo que dice la palabra de Dios, en una experiencia personal, pero no en lo que dice la palabra de Dios. Por eso puedo ir a una iglesia y sentir que se adora a Dios, escuchar, presenciar, y veo que todos dicen, tienen el Espíritu. Y hay gente que es arrebatada en el Espíritu, dicen ellos. Y ellos dicen, Dios me ha tocado. Yo lo sé, lo siento. He sentido a Dios. Sin embargo, Dios nos dice que nosotros tenemos que conocerlo a Él en su palabra. Nuestros sentimientos están excluidos. No entran en nuestro juicio para conocer a Dios. Dios lo aceptamos por fe en su palabra. Él se ha revelado en su palabra y siempre lo hará. Por eso debemos tener cuidado cuando nosotros decimos que yo he sentido a Dios. La pregunta número 8 dice, ¿por qué es necesaria la fe? La Biblia nos habla de que la fe es fundamental, pero también necesaria. Vayamos al libro de Hebreos otra vez, en el capítulo 11, pero en el versículo 6 dice así: sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. La palabra de Dios me dice a mí que Dios galardona, premia, recompensa a los que le buscan, pero es necesario que lo busquen por fe, crean que hay y que también Dios es el que se deja encontrar cuando le buscamos de corazón sincero. Pasamos a la pregunta número 9, dice, al final del tiempo, ¿será necesaria la fe? Mis queridos, mis queridas, la fe es un requisito indispensable por la cual nosotros podemos allegarnos al trono de la gracia de nuestro Padre Celestial. Pero al final del tiempo va a ser más que necesario, va a ser imprescindible. Porque en nuestro tiempo, que estamos en el tiempo del fin, tenemos a un enemigo que es Satanás, el enemigo de las almas, el que va a hacernos guerra a aquellos que se oponen a su forma de gobierno. Y nosotros tendremos que permanecer fieles a Dios por fe. Abramos nuestras Biblias en el libro de Apocalipsis, capítulo 14. Apocalipsis, capítulo 14. En el mensaje de los tres ángeles, este libro, el de Apocalipsis, es un libro abierto, donde es una revelación de Dios para el tiempo del fin. En el capítulo 14 habla sobre un mensaje específico. En otra oportunidad vamos a hablarlo también sobre este mensaje de los tres ángeles, pero al final, cuando se produce una batalla entre un remanente de Dios, la última iglesia de Dios de la historia, ese grupo iba a ser ferozmente atacado por el enemigo. Se iba a producir una nueva persecución y allí los fieles hijos e hijas de Dios tendrían que permanecer leales a Dios cuando todos los demás los abandonaran. En el versículo del capítulo 14 de Apocalipsis, en el versículo 12, dice así: aquí está la paciencia de los santos, o la perseverancia, que es una traducción mejor a esa palabra, paciencia.
Acá está la perseverancia de los santos. Los que guardan los mandamientos de Dios, los que se someten al gobierno de Dios, los que aceptan la palabra de Dios y los que tienen la fe de Jesús. Amén. Esa fe que mantuvo a nuestro Maestro en la tierra en continuo contacto con su Padre, permanente contacto, en fe. Esa fe es la que va a necesitar el pueblo de Dios para resistir el día malo. Por eso nosotros debemos cultivar esa fe, porque cuando llegue el momento de la prueba, únicamente los que hayan soportado la prueba podrán ser salvos. Y la forma de poder soportarlo es a través de la fe en Cristo Jesús. Amén. Es el único que a nosotros nos hace acepto ante el Padre. Su sacrificio nos hace justos. Él nos viste con su vestidura blanca, pero nosotros tenemos que aceptarlo por la fe, creer y someternos a su palabra, a los que guardan los mandamientos de Dios, porque en su momento todo el mundo va a estar en desobediencia a la ley de Dios, pero va a haber un pequeño remanente que no estará en desobediencia a la palabra, sino que se someterá a la palabra y en la fe permanecerá. Muy bien, pasamos a la 10ª y última pregunta por esta oportunidad. Dice así: ¿podemos establecer una relación de amistad con Dios por medio de la oración y la fe? Claro que sí, mi querido, mi querida. El plan de Dios es que nosotros nos acerquemos a Él, pero como un padre amante. Aquellos que tenemos hijos, sabemos que cuando nuestro hijo nos acerca a nosotros con una sonrisa, con buen ánimo, a nosotros nos gusta. A nuestro Padre Celestial también, Él desea que nosotros nos acerquemos a Él por medio de la fe en el nombre de Jesucristo, así, con la confianza, desarrollar una amistad, desarrollar un vínculo, que ese vínculo es el que conoce el Señor a los que le obedecen, por medio de ese vínculo de fe. La sierva del Señor nos dice, vamos a leer citas muy interesantes con respecto a este tema. Dice así: leo La fe por la cual vivo, libro de ella, es una matutina. Ni el más culpable, en la página 206, ni el más culpable necesita temer que Dios no le perdonará, porque la eficacia del divino sacrificio nos libra de la penalidad de la ley. Por medio de Cristo, el pecador puede recuperar su amistad con Dios. El pecado del mundo entero descansó sobre Jesús y la divinidad otorgó su más alto tesoro a la humanidad doliente en la persona de Jesús, para que el mundo entero obtuviese perdón por medio de la fe en el sustituto. Y no solo esto, más aún nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo, por el cual hemos ahora recibido la reconciliación. Cristo demostró su infinita competencia al cargar con los pecados del mundo entero. Desempeña el doble oficio de sacrificador y sacrificio, de sacerdote y víctima. El gran sumo sacerdote ha hecho el único sacrificio de valor, el incienso que hoy ofrecen los hombres, las misas que dicen para librar a las almas del purgatorio, no tienen ningún mérito ante Dios. Todos los altares y sacrificios, las tradiciones e invenciones por las cuales el hombre espera ganar la salvación, son falaces. Cristo es la única ofrenda por el pecado. Los sacerdotes y directores espirituales no tienen derecho de interponerse entre Cristo y las almas por las cuales Él murió, como si estuvieran investidos de los atributos del Salvador y fueran capaces de perdonar la transgresión y el pecado. Ellos mismos son pecadores, son humanos. La oración y la confesión deben ofrecerse únicamente a aquel que entró una vez en el lugar santo
y puede salvar hasta lo sumo a los que acuden a Él con fe. La carga más pesada que llevamos es la carga del pecado. Si solo tuviéramos que llevarla todo el día nos aplastaría. Él también aliviará nuestras espaldas cansadas de la carga que las agobia. Nos dará descanso. Llevará por nosotros la carga de nuestros cuidados y penas. Nos invita a echar sobre Él todas nuestras cargas y afanes, pues nos lleva en su corazón. Nuestro gran sumo sacerdote, que ha sido también víctima, porque es también el sacrificio único que nos puede poner en armonía nuevamente con Dios, se ofrece para estar contigo, mi querido, contigo, mi querida, acompañarte. Ora a Dios, habla con Él, cuéntale tus problemas, pídele ayuda, pídele sabiduría para tomar decisiones correctas. Acércate a Él porque Él se va a dejar encontrar. Cree en Él. Él te está llamando hoy. Él te está invitando hoy para que tú también seas parte de la familia que Él viene a buscar pronto. Amén. Que Dios te bendiga. Grandemente es nuestro deseo y nuestra oración. Amén. Amigos y amigas, hemos llegado al final de su programa 10 preguntas por el momento. Muchísimas gracias por compartir su tiempo con nosotros. Para nosotros es un gozo y placer llegar hasta ustedes. Y les recordamos, envíenos sus preguntas a nuestro correo electrónico 10preguntas@hotmail.com. Cualquier duda, cualquier tema de la Biblia que usted quiera que desarrollemos, sobre el cual usted tiene una inquietud, háganoslo saber y nosotros con gusto le estaremos respondiendo y estaremos haciendo un programa especialmente sobre ese detalle, sobre esa inquietud que ustedes tienen. Muchísimas gracias de nuevo, esperamos vernos en una próxima oportunidad. Que nuestro Padre Celestial derrame muchísimas bendiciones sobre ustedes y que queden en compañía del Todopoderoso. Es nuestro gran deseo. Hasta una próxima oportunidad.